Y hace un ratito habíamos anticipado que teníamos una nota preparada para este momento que tiene que ver con una decisión de un juez porteño de dar un amparo a favor de una presentación del colectivo de familias por la salud colectiva, justamente, que tiene que ver con la cuestión de la presencialidad en las escuelas. Estamos en contacto con alguien que es integrante de este colectivo, que es Patricia Lozada, que nos está escuchando. Patricia, ¿cómo estás? Pablo Mercado en Radio Cooperativa te saluda. Hola, buenas tardes, Pablo, y a toda la audiencia, y muchas gracias por este espacio que nos están brindando. Por favor, gracias por atendernos y para ayudarnos a entender primero la noticia. La justicia intimó al gobierno de la ciudad por la obligatoriedad de las clases presenciales. Esto es un fallo del juez Guillermo Kleiber, en concordancia con el dictamen del Ministerio Público titular, que dispuso esta intimación. ¿Por qué la presentación? Y bueno, ¿cómo leen ustedes, como familias de niñas, niños, niñas de las escuelas porteñas, esta situación? Bueno, en principio este colectivo se ha integrado justamente como consecuencia de esta preocupación creciente sobre las consecuencias que acarrean y hoy, que están a la vista, la presencialidad, la obligatoriedad de la presencialidad en los edificios escolares por parte de niños, niñas, adolescentes, personal docente, personal auxiliar y todos aquellos que integran la comunidad educativa, y que excede además a la comunidad educativa, porque obviamente llegamos a las escuelas a través del transporte público, nos interrelacionamos entre escuelas, pues sabemos que los docentes no responden a una única burbuja, sino que tienen diferentes cursos en diferentes establecimientos. Además, las niñas están en contacto con sus familiares, que además también van de burbuja en burbuja por razones laborales, razones profesionales, con lo que esto lo venimos viendo e incluso nos venimos asesorando desde el comienzo de año, con además la perspectiva que nos brindan los países que sabemos ya han venido atravesando por estas situaciones, y asesorándonos con especialistas que han venido sosteniendo que tal y como viene el contexto epidemiológico en la región y además los recursos que se han implementado para atender esta situación, la presencialidad deviene en consecuencias realmente perjudiciales como las que estamos atravesando. Entonces, en realidad lo que queremos dejar claro es que de ninguna manera, por supuesto, nos oponemos a la relevancia e importancia que tiene la presencialidad de las niñas y adolescentes en el proceso educativo, presencialidad física, ¿no es cierto?, pero que en este contexto de pandemia, tal como se viene atravesando y con los recursos de los cuales disponemos, se torna absolutamente perjudicial para la salud y la vida, no solo de la comunidad educativa y en principio de nuestras hijas, sino de la comunidad en su conjunto. Esto nos ha obligado a interponer esta acción, dado la inflexibilidad de los gobiernos, principalmente el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que ha tomado esta decisión de alguna manera también inconsulta, porque sabemos y escuchamos y leemos los comentarios de diferentes colectivos docentes que han manifestado su preocupación y además esta inquietud en relación a que no han sido debidamente consultados, y nos han llevado a esta necesidad de presentarnos ante la justicia con este amparo colectivo, peticionando justamente que al menos no se nos obligue a que nuestras niñas concurran a los establecimientos escolares. Claro. O sea, lo que estamos peticionando en el objeto de esta acción es la no obligatoriedad de la presencialidad física en las escuelas. Y además, por supuesto, la continuidad, la garantía de continuidad del proceso educativo a través de los medios virtuales y la garantía también de la conservación de vacantes, de regularidades, de becas, de canastas alimentarias, porque, aunque parezca irrisorio, se ha sufrido también una suerte de extorsión
que bueno, es obviamente una imposición también del gobierno hacia algunas conducciones para que se haga una suerte de persuasión a las familias de que ante la no presencialidad del alumne serían retirados de la regularidad o se les quitaría sus vacantes. Ahora, es interesante el planteo porque además en estos tiempos en donde se está discutiendo casi como una falsa dicotomía, ¿no? Esto de la libertad frente a las medidas de cuidado, más de uno dice, bueno, yo quiero poner por delante mi libertad de circulación, de comerciar, ¿y qué pasa con la libertad de querer cuidarse? Porque finalmente no es una cuestión abstracta esto. Ustedes en el planteo lo que dicen es de alguna manera, nosotros tenemos también la libertad de querer cuidarnos. Exactamente. Y que nos garanticen ese derecho, y no es exactamente, ni más ni menos que la vida en este caso. Nos plantean permanentemente estas dicotomías entre la defensa de derechos garantizados constitucionalmente, tutelados por las máximas normas que nos garantizan la salud, la vida, y por otro lado la educación. Entonces nos ponen en esta disyuntiva de tener que optar por la salud, la vida y la de nuestros hijos o por la educación. Entonces esto es lo que resulta realmente insostenible. Además de falsos mitos, ¿no es cierto?, que se han instalado, porque la realidad es que, como decía anteriormente, si uno se asesora con los especialistas y demás, esto de que los niños no contagian, no se enferman, no es real. Esto de que los niños no pueden ser contenidos si no es brindándoles una educación presencial, tampoco es real. Esto de que, solamente las reuniones sociales en la intimidad de los hogares son los que pueden acarrear contagio, cuando se ha repetido hasta el hartazgo que la circulación, ¿no es cierto?, es la que más conlleva a la producción de contagios. Entonces, todo esto se ha reflejado indudablemente en esta triste realidad que estamos atravesando. En el amparo hemos peticionado también una medida cautelar, y es sobre esto que el juez Schleiber ha dispuesto en el día de antes de ayer. O sea, ha dispuesto una intimación al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Ministerio de Educación, para que informe documentadamente, o sea, informe y acredite si ha adoptado algún tipo de protocolo distintivo de la primera resolución conjunta de enero de 2021 que sea acorde a la situación que estamos atravesando. O sea, ante este incremento de contagios, ¿qué protocolo ha dispuesto el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Además de que informen también documentadamente sobre cuáles son los contenidos de educación telemática o virtual, o sea, cuáles son los elementos de los que disponen, cuánto alumnado es el que debe acceder o debiera acceder a esta modalidad, que informen sobre el transporte escolar, o sea, de cuánto transporte escolar se está disponiendo, cuál es la cantidad de alumnado que hace uso del transporte escolar, que informen también sobre los planes de vacunación en docentes y en personal auxiliar. O sea que esto realmente nos parece una disposición por parte del juez contundente, en el sentido de que no hemos visto intimaciones de este tenor hasta la fecha y en relación con este tema, claro, y que nos genera la esperanza de que efectivamente el magistrado resuelva favorablemente a nuestra petición del objeto del amparo, que es la que comentaba antes. No, y lo explicaste muy bien. Estamos charlando con Patricia Lozada, que es integrante de Familias por la Salud Colectiva. Lograron de parte de un juez porteño un amparo con respecto al tema de la presencialidad de las clases. Mencionabas recién, Patricia, el tema de la virtualidad, del equipamiento, la conectividad. La verdad es que uno apela, será por los años o por la admiración, tantas veces a las frases de León Gieco, por ejemplo, en sus canciones, ¿no? Cuando cantaba hace mil años, el país esponja, se chupa todo lo que se da, esta historia de olvidarnos lo que nos pasa.
el año pasado cuánta discusión, cuánta polémica, cruce entre el gobierno nacional, el gobierno de la ciudad con respecto a las computadoras, Exactamente. las 6.500 computadoras que faltaban, de acuerdo a lo que decían los gremios docentes. Uno entiende que son más, pero vamos a suponer ese era el número que se manejaba. El gobierno nacional diciéndole, acá están las computadoras no sé, la verdad, mira que uno está metido en la información 22 horas por día, no sé si se entregaron, ahora estamos ante la posibilidad de un cierre, porque es una posibilidad real, y va a haber un montón de pibes y pibas en la ciudad que no tienen su conectividad y su computadora, y pasó un año esta historia. Exactamente, por eso es que decimos, y un poco aclarando nuevamente el tema, porque esto que decías recién que el juez nos ha dado el amparo, en realidad el amparo todavía no está resuelto, esto lo quiero dejar claro, lo que tenemos es una intimación que se ha cursado al gobierno, en virtud de lo que el gobierno responda, el juez hará lugar a la cautelar que está incluida en el amparo o no, y luego se resolverá el fondo del amparo. Porque el amparo es de cumplimiento, digamos. Claro, el amparo va sobre el fondo de la cuestión. Exacto. La medida cautelar es en principio por la peligrosidad en la demora con todas estas cuestiones, sobre un hecho de gravedad, digamos una lesión de gravedad sobre el derecho a la salud, ¿no es cierto? Y a la vida y el derecho a la educación. Entonces, en principio apuntamos a que nos resuelvan favorablemente la medida cautelar, que pensamos que así sería porque esto que te comentaba antes, justamente, y lo que vos estás reiterando, de que realmente esta información documentada que les están requiriendo, si lo responden acorde a la realidad, no se está cumpliendo. O sea, nada de todo esto ha hecho el gobierno porteño, ni ha adecuado el protocolo a la nueva situación de contagios, ni tiene los modos virtuales y telemáticos acordes a las necesidades, ni hay transporte escolar suficiente, ni hay plan de vacunación como es de público conocimiento suficiente, con lo que ante el silencio o la respuesta negativa entendemos que la cautelar saldría, y a esto apostamos y en esto confiamos para que que se resuelva favorablemente. Por otro lado, sabemos, porque conocemos las escuelas, no solo como familias, en mi caso particular como cooperadora incluso de nivel inicial, de que las condiciones en las escuelas no se prepararon para afrontar esta presencialidad que pretenden, de ninguna manera. No solo desde esta falta de dispositivos y de conexión y de conectividad para llevar a cabo la virtualidad, no están adecuadas las infraestructuras escolares. Hemos sabido, nos enteramos, además, para aquellos que no transitan las escuelas habitualmente, a través de notas que se han subido a las redes, a través de los medios en general, de que las condiciones de infraestructura no están dadas en cantidad de escuelas porteñas. No existen además la cantidad de insumos necesarios, ni de sanitización, ni de higiene, ni el personal suficiente como para llevar a cabo las tareas de higiene. O sea que estos son protocolos con dos caras, digamos, si se aplican por un lado como debieran aplicarse, caen aquellos mitos de la revinculación, la resocialización y demás de las niñas. Y si no se aplican, llegamos a lo que estamos llegando. Entonces, realmente es una gran ficción. Es la ficción del como si, como lo han denominado algunos. Como si pudiéramos hacerlo y si estuviera todo fantástico. Y esto no es real. Verdaderamente es una gran ficción, y con esta gran ficción nos están llevando a la enfermedad y en muchos casos a la muerte. Claro. Han fallecido docentes, han fallecido auxiliares, y realmente la gran pregunta es ¿qué están esperando? Sabemos que indudablemente hay otros intereses que no son los que atañen justamente a la salud, pero esperamos, confiamos en que las autoridades, tengan una suerte de raciocinio que los lleve a darse cuenta de la gravedad de la cuestión que estamos viviendo. Sí, Patricia, la verdad que clarísima toda la descripción que nos hiciste y toda la explicación técnica, inclusive de algo que a veces para el común puede ser complicado, que son las cuestiones jurídicas, lo has hecho muy bien. Vamos a seguir atentos desde cerca porque además estamos en las horas previas, aparentemente ahora además te lo comparto como información,
se habla de las 6, 7 de la tarde una conferencia, un anuncio por parte del propio presidente Alberto Fernández, que sigue aislado, pero a distancia va a hacer algún anuncio por esta cuestión. Así que estamos en momentos muy importantes. Sabemos que hay una tensión política inocultable, que la ciudad tiene una tendencia en general a la apertura del gobierno en la ciudad, independientemente de excepciones. Digo, acá no es lo mismo la mirada del ministro de Salud, Fernán Quirós, que además es médico, que la mirada de los que dicen, bueno, el comercio. Bueno, sí. No, y además que Fernán Quirós hoy ha sido muy claro. Ha dicho que los libertarios de su partido no quieren las restricciones. Exacto. O sea, más claro, imposible. Pero apelamos a la responsabilidad, ¿no es cierto?, de los funcionarios, y que, bueno, en estas cuestiones no se pueden jugar las presiones partidarias. Sí, Acá estamos hablando de la salud pública, entonces apelamos a ese criterio que rigió el año pasado y que aplaudimos, diciendo, bueno, priorizamos la salud de la comunidad en su conjunto, que es a esto a lo que nosotros también apuntamos, ¿no es cierto? Primero, por supuesto, nuestras niñas, pero la comunidad educativa en su conjunto y la sociedad en su conjunto, porque esto conlleva un efecto dominó. O sea, sabemos cómo es el tema de la contagiosidad. Sabemos que las nuevas cepas y las nuevas variantes traen aún mayor contagiosidad y traen aún mayor afectación de niñas y adolescentes. Todo esto lo estamos sabiendo. Entonces, lo irrisorio es seguir sosteniendo, como decía, esta ficción. Y también quiero aclarar, y en nombre del colectivo, que de ninguna manera que vamos a entrar en la controversia o en la disputa con aquellas familias que muy fundadamente optan por enviar a sus niñas a las escuelas. Porque también entendemos que hay motivos diversos que llevan a estas decisiones, y por eso decimos, bueno, pedimos entonces que no nos obliguen a tomar esta misma actitud. Tal cual. No, queda claro, y además, digo, me parece que tenemos otra vez la enorme posibilidad de poder capitalizar en un salto de conciencia colectiva todo esto. Ya tenemos la experiencia de prácticamente un año con esta situación, de más de un año ya en verdad, y ahora hay una nueva amenaza, que ya no es una amenaza, sino que está presente, que es el rebrote, claro, de la cantidad de casos y lo que eso sabemos conlleva en dolor, en muertes, en pérdidas. Digo, tenemos otra vez la posibilidad de hacer las cosas mejor que las hicimos durante el año pasado, así que ojalá nos demos la fuerza colectiva para poder dar ese paso. Patricia, gracias por este contacto. No, al contrario, a ustedes, y me gustaría agregar algo más. Sí, claro. Tengo 2 minutos. Si es posible, que nos brinden el apoyo a través de las redes. Estamos en Facebook como Familias por la Salud Colectiva. También nos pueden encontrar en Instagram, y también tenemos un mail que es familiaspor@gmail.com, y que bueno, todo apoyo es muy bienvenido, porque es además imprescindible en estos momentos. Perfecto. Patricia Lozada, integrante de Familias por la Salud Colectiva, hablando sobre el tema de la presencialidad, de la intimación de un juez, Guillermo Schleiber, titular del Juzgado 13 del Fuero Contencioso Administrativo, a la ciudad para, regularizar el tema de la información y la actualización de protocolos, tema de transporte, conectividad, todo lo que tiene que ver con la presencialidad en diálogo con nosotros. Patricia, gracias y buenas tardes. A ustedes, igualmente, que sigan bien.